Iceberg del Antiguo Testamento. Nivel 1, superficie. La creación, Génesis 1 a 2. Concepto, relato de la creación del mundo en 7 días por Dios. Explicación, en los 2 primeros capítulos del Génesis, se narra cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Desde la luz y la oscuridad hasta la creación del hombre y la mujer, este relato muestra el poder y la creatividad divina. El arca de Noé, Génesis 6 a 9. Concepto, historia del diluvio universal y cómo Noé construyó un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a parejas de cada especie animal. Explicación, el relato del arca de Noé describe cómo Dios, al ver la maldad en el mundo, decidió purificarlo con un diluvio. Noé, un hombre justo, recibió instrucciones para construir un arca y preservar la vida. La Torre de Babel, Génesis 11. Concepto, relato de la construcción de una torre para alcanzar el cielo y cómo Dios confundió el lenguaje de los humanos, dispersándolos por la tierra. Explicación, la Torre de Babel es una historia sobre la ambición humana y la diversidad lingüística. Los hombres querían construir una torre que llegara al cielo, pero Dios confundió sus lenguas y los dispersó. Los 10 mandamientos, Éxodo 20. Concepto, leyes dadas a Moisés por Dios en el monte Sinaí. Explicación, los 10 mandamientos son principios morales fundamentales que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Estas leyes forman la base ética del judaísmo y el cristianismo. Nivel 2, subsuelo. Abraham y el pacto, Génesis 12, 15, 17. Concepto, Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole numerosos descendientes y una tierra para su pueblo. Explicación, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que sería el padre de una gran nación. Este pacto incluye la promesa de tierra y bendiciones para sus descendientes. David y Goliat, 1 Samuel 17. Concepto, historia de cómo el joven pastor David derrota al gigante Goliat con una honda y una piedra. Explicación, David, un joven pastor, derrotó al gigante filisteo Goliat con solo una honda y una piedra, demostrando que la fe y el coraje pueden vencer a cualquier adversidad. Salomón y la sabiduría, 1 Reyes 3. Concepto, relato de cómo el rey Salomón recibe sabiduría de Dios para gobernar a Israel con justicia. Explicación, el rey Salomón, conocido por su sabiduría, recibió este don de Dios para gobernar con justicia y discernimiento. Su sabiduría se convirtió en un símbolo de liderazgo justo. El Éxodo, Éxodo 12 a 14. Concepto, la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, liderada por Moisés. Explicación, el Éxodo narra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Guiados por Moisés, cruzaron el Mar Rojo y comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Nivel 3, profundidades. El pacto davídico, 2 Samuel 7. Concepto, promesa de Dios a David de que su linaje será eterno y su reino no tendrá fin. Explicación. Dios prometió a David que su linaje sería eterno y su reino duraría para siempre. Esta promesa se ve como un preludio a la venida del Mesías. Las plagas de Egipto, Éxodo 7 a 12. Concepto, 10 plagas enviadas por Dios para persuadir al faraón de liberar a los israelitas. Explicación, Dios envió 10 plagas a Egipto para convencer al faraón de liberar a los israelitas. Cada plaga mostró el poder de Dios y la resistencia del faraón. Las profecías de Isaías, Isaías 7, 9, 53. Concepto, profecía sobre la venida del Mesías y su sufrimiento por la humanidad. Explicación, el profeta Isaías predijo la venida del Mesías, describiendo su nacimiento, ministerio y sufrimiento. Estas profecías son vistas como anuncios de la vida y obra de Jesús. Job y el sufrimiento, libro de Job. Concepto, historia de la fe y paciencia de Job en medio de grandes pruebas y tribulaciones. Explicación, el libro de Job narra la historia de un hombre justo que enfrenta sufrimientos inexplicables. A través de su fe y paciencia, Job muestra cómo mantenerse fiel a Dios en tiempos difíciles. Nivel 4, aguas abismales. La reina Esther, libro de Esther. Concepto, relato de cómo Esther, una joven judía, se convierte en reina de Persia y salva a su pueblo de la destrucción.
Explicación: Esther, una joven judía, se convirtió en reina de Persia y, con valentía, salvó a su pueblo de un complot genocida. Su historia es un testimonio de coraje y fe. Las visiones de Daniel, libro de Daniel. Concepto: Daniel interpreta sueños y visiones proféticas, como la estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias. Explicación: Daniel es conocido por interpretar sueños y visiones, como la estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias. Sus interpretaciones revelaron el futuro y la soberanía de Dios. El Cantar de los Cantares, libro de Cantar de los Cantares. Concepto: poema de amor que se interpreta como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo. Explicación: el Cantar de los Cantares es un poema de amor que describe la relación entre un hombre y una mujer, interpretado también como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo. El exilio en Babilonia, 2 Reyes 25, 2 Crónicas 36. Concepto: exilio de los israelitas en Babilonia tras la destrucción del Templo de Jerusalén. Explicación: el exilio en Babilonia fue un periodo de gran sufrimiento para los israelitas, quienes fueron deportados tras la destrucción del Templo de Jerusalén. Sin embargo, también fue un tiempo de reflexión y renovación espiritual. Nivel 5, Fondos oceánicos. La Pascua judía, Éxodo 12. Concepto: celebración de la liberación de los israelitas de Egipto, especialmente el paso del ángel de la muerte. Explicación: la Pascua judía conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. El término, Pascua, se refiere al paso del ángel de la muerte, que pasó por alto las casas marcadas con sangre de cordero. El Leviatán, Job 41, Salmo 74, Isaías 27, 1. Concepto: criatura monstruosa mencionada en varios libros como símbolo del caos. Explicación: el Leviatán es una criatura mitológica mencionada en la Biblia que simboliza el caos y el mal. Es descrito como un monstruo marino imponente y aterrador. El Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Concepto: visión de Ezequiel de un valle lleno de huesos secos que cobran vida, simbolizando la restauración de Israel. Explicación: el profeta Ezequiel tuvo una visión de un valle lleno de huesos secos que cobraron vida, representando la restauración y renovación de Israel. El día del Señor, Joel 2, Amós 5. Concepto: profecía sobre el día del juicio de Dios, una época de castigo y redención. Explicación: el día del Señor es un tema recurrente en la Biblia, representando un tiempo de juicio y redención. Es un periodo en el que Dios juzgará a las naciones y traerá salvación a su pueblo.